Queridos amigos, nuevamente con ustedes para disfrutar un tiempo con el Señor, hablando sobre los negocios en el reino. Y ya empezamos en algunos capítulos anteriores a platicar sobre lo que es hacer los negocios en el reino, pero hoy vamos a entrar un poquito más en materia. Y la realidad es que necesitamos definir exactamente qué es hacer negocios, pero negocios dentro del reino de Dios. Y hemos desarrollado una definición, la cual ustedes van a tener en pantalla en el momento en que yo esté hablando. Y hablamos de negocios en el reino como el proceso basado en la Biblia de identificar oportunidades, tomar riesgos calculados, resolver problemas y luego ejercer una mayordomía sobre los negocios con el propósito de obtener una ganancia. Y esto utilizando los dones, los talentos y los tesoros que Dios nos dio. En cada uno de los capítulos en que vamos a estar trabajando, ahorita estamos en el capítulo 3, vamos a ir viendo cada una de esas partes y las vamos a hablar a profundidad. Lo único que yo estoy haciendo el día de hoy es como dándoles alguna información para prepararlos a lo que vamos a hacer en el futuro. Y cuando hablamos de identificar oportunidades significa simplemente darnos cuenta de aquellas oportunidades que Dios pone en nuestra vida. Y cuando hablemos de esto más adelante nos vamos a dar cuenta que muchas veces pasamos nuestra vida entera de negocios buscando o persiguiendo las oportunidades. Y realmente esa aproximación no nos acerca a la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque se requiere que para encontrar la oportunidad adecuada para nosotros, necesitamos estar bien preparados. La preparación es clave, porque cuando llega el tiempo de Dios y se junta con nuestra preparación, la oportunidad es posible aprovecharla. Como les digo, vamos a platicar más a profundidad sobre esto. Tomar riesgos calculados. ¿Qué significa tomar riesgos calculados? Significa que necesitamos, después de identificar la oportunidad, considerar el costo de implementar la misma. Si nosotros no hacemos un costeo, si no hacemos un plan adecuado para realización de esa oportunidad, se va a convertir en la oportunidad de alguien más, pero no la de nosotros. Entonces necesitamos enfocarnos específicamente en aquel que nos da las oportunidades y no en la oportunidad misma. Muchas veces los corredores de carros, cuando ustedes lo han visto en la televisión o por el cable, ellos van y ven que se van a estrellar contra el muro. ¿Qué es lo que se les enseña a esos pilotos de carrera? Pues lo que les enseña es a enfocarse hacia la salida, no enfocarse en el muro. Porque todos nuestros pensamientos que guían toda nuestra fisiología, si ellos se fijan en el muro, lo más probable es que se van a ir a estrellar al muro. Entonces lo que hacen es fijarse en el punto de recuperación. Eso necesitamos hacer nosotros. En lugar de enfocarnos en el problema, lo que necesitamos hacer es enfocarnos en la solución, enfocarnos en la salida. Vamos a aprender un poquito más sobre esto más adelante. Luego tenemos que resolver esos problemas. Y la resolución de problemas simplemente es la aplicación de todos nuestros conocimientos, de todos nuestros dones, de todos los talentos que Dios nos dio para resolver algún problema que encontramos. Y ese problema va a ser relacionado con la oportunidad que hemos identificado. Los problemas probablemente los vamos a encontrar en nuestra comunidad, lo vamos a encontrar en nuestra familia, lo vamos a encontrar en nuestra iglesia. Y conforme nosotros desarrollamos productos y servicios para solucionar ese problema, se va a desarrollar la oportunidad que necesitamos, que Dios está proveyendo. Y por último hablamos de ejercer mayordomía. ¿Y qué significa ejercer mayordomía? Pues ejercer mayordomía, en vez de decir que somos dueños del negocio, es porque Dios es dueño de todo. Y los que estamos trabajando en el reino de Dios y los que somos emprendedores bíblicos, entendemos que todo le pertenece y que nosotros simplemente somos sus administradores. Y como administradores tenemos que administrar bien, tenemos que manejar bien los asuntos. Entonces ejercemos la mayordomía versus ser dueños del negocio. Y por último, tenemos también cuál es el propósito de los negocios. Y la mayoría de la gente piensa que el propósito del negocio es para obtener ganancia.
Y eso es cierto en una medida, pero no en el reino de Dios. En el reino de Dios, la ganancia es el fruto, no la meta. Cuando nosotros fijamos la ganancia como una meta, estamos obrando como obra cualquier negocio del mundo. Y muchas veces esos negocios tienen más capacidades que nosotros. Pero si nosotros nos enfocamos más bien en servir a través de nuestros productos y servicios, valga la redundancia, entonces vamos a entender qué es lo que es ejercer una mayordomía para obtener una ganancia adecuada. Ganancia es fruto, no meta. Por último, tenemos que utilizar los dones, talentos y los tesoros o recursos que Dios nos ha dado. Pero reconocer esos recursos requiere mucha preparación, requiere mucho conocimiento sobre nosotros mismos. Si nosotros no conocemos cómo somos o qué dones son los que Dios nos ha dado, definitivamente vamos a desperdiciar esos dones y talentos que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar un tiempo de preparación para que podamos encontrar el negocio, la oportunidad, para que podamos resolver mediante aquello que Él nos ha puesto ya en nuestro corazón. Pero nosotros necesitamos ampliarlo, necesitamos conocerlo. Hay una cita bíblica que vamos a ampliar el día de hoy, que también les va a aparecer en su pantalla, y es el Salmo 24, versículos 3 y 5. Ese salmo dice: ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Dios y justicia de Dios de salvación. Eso significa que nosotros debemos basar nuestros negocios en esto que dice la palabra de Dios. Y esta semana, a la vez de tener esa cita bíblica, necesitamos hacer una aplicación de lo que hemos estado platicando el día de hoy. Entonces, nuevamente en su pantalla les van a aparecer las preguntas que durante esta semana nosotros vamos a estar resolviendo y desarrollando para prepararnos adecuadamente. Y es, 1, ¿hemos identificado alguna oportunidad? ¿Esa oportunidad viene de Dios o simplemente está en nuestros pensamientos y nuestro corazón? 2, ¿cuál es el costo de tomar ventaja de esa oportunidad que ya hemos identificado? Necesitamos realmente sentarnos y hacer una evaluación de qué nos va a costar desarrollar o ejecutar esa oportunidad presentada. También necesitamos identificar qué producto o servicio podemos crear o podemos utilizar. Si nosotros somos emprendedores bíblicos y estamos empezando con una nueva idea, estamos creando algo, pues obviamente necesitamos prestarle atención previamente. Si nosotros ya estamos involucrados en un negocio y ese negocio no está teniendo el giro del reino de Dios, necesitamos revisar qué es lo que estamos haciendo en cuanto a nuestros productos y nuestros servicios. Y por último, ¿cómo puedes ejercer mayordomía sobre un negocio? En base a lo que hemos platicado. Esa sería la aplicación de la semana. Y luego tenemos también para esta semana una reflexión que necesitamos estar repitiendo para que vaya calando en nuestro fuero interno. Y es Eclesiastés 9:10 y Colosenses 3:23. Esas son las dos citas bíblicas durante las cuales esta semana yo quisiera que ustedes, exhortarlos a que ustedes estuvieran pensando y creando en su mente para que luego podamos hacer una aplicación sobre nuestros negocios en el reino de Dios. Y como siempre, amigos, vamos a cerrar con una oración para acercarnos más a Dios y que Él nos dé la guianza necesaria esta semana para que podamos identificar esas oportunidades de las que hemos hablado. Padre, te pido que abras mis ojos para poder ver las oportunidades de negocios que están disponibles para mí. Dame la gracia necesaria para que sea efectivo en ejercer una buena mayordomía sobre el negocio que me has dado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.